Muy buenas tardes, soy Alberto Escobar. Desde este bonito lugar, la parroquia de Santo Tomás Apipiluasco, Tepetlostoc, Estado de México, les quiero hablar acerca de un tema bastante interesante: palabra de Dios, palabra de hombre. Mientras yo les platico un poco de esto, quédense conmigo para conocer un poco más de esta bonita parroquia, de este bonito templo que tiene mucha historia. Para empezar, ¿alguna vez te has preguntado cómo Dios nos habla? A veces podemos pensar que Dios nos va a hablar con truenos, con rayos, con una voz potente desde el cielo, como en algunos pasajes del Antiguo Testamento. Pero no necesariamente. Dios nos habla de diversas maneras, con palabras humanas, en medio de la vida, a través de nuestras historias, etc. Dios no da órdenes, como un jefe. Desde el principio ha querido conversar con nosotros, no imponer, no gritar, sino dialogar. Y como en todo diálogo, hay dos que se escuchan y se responden. Por eso, cuando Dios habla, también el ser humano participa. La revelación, eso que llamamos la palabra de Dios, es algo que se construye entre los dos. Dios que se da a conocer y el hombre que lo acoge y responde. Y si hay un momento donde ese diálogo se hizo más cercano que nunca, fue en Jesucristo. En Él, la palabra de Dios se hizo carne. Dios tomó rostro humano, voz humana, corazón humano. Jesús hablaba desde lo cotidiano con palabras sencillas para la gente de a pie. El campo, la siembra, una moneda, una viuda, un banquete de bodas. Usaba ejemplos de la vida porque quería llegar al corazón. Si Jesús viviera hoy en la época actual, probablemente hablaría de redes sociales, de migración, de los problemas del mundo actual. Pero el mensaje sería el mismo. Dios nos ama y camina con nosotros. Y aunque Jesús ya no está físicamente entre nosotros, su voz sigue viva en su palabra, plasmada por escrito en la Biblia. Pero no es un libro caído del cielo. Fue escrito por personas de una época y momento específico, con su cultura, su forma de hablar, sus limitaciones y sus talentos. Dios se sirvió de ellos, de su inteligencia, sensibilidad, su forma de pensar, para hablarnos. Así que la Biblia es la palabra de Dios expresada en palabras humanas. Por eso, cuando leemos, tenemos que hacerlo con la cabeza, pero sobre todo con el corazón. Con la cabeza porque hay que entender qué quiso decir el autor, a quién hablaba, en qué contexto, qué significaban esas palabras en su tiempo. Y con su corazón porque si no la leemos con fe se queda en un texto antiguo, más, en un relato entretenido. La Biblia se entiende mejor cuando se lee con el mismo espíritu con que fue escrita. Ahí es cuando deja de ser solo una lectura y se convierte en un diálogo con Dios. Ya no se está leyendo solo una historia, sino dejando que Dios nos hable. Todo lo que la Biblia dice, en el fondo, apunta a Jesucristo, y solo dentro de la iglesia aprendemos a escucharlo sin perdernos en el ruido. También hay que decir algo importante. La revelación de Dios no fue algo instantáneo, fue progresiva. Dios fue enseñando poco a poco como un buen maestro que acomoda bien sus palabras y adapta su lenguaje al nivel de sus alumnos. Por eso hay unos textos más difíciles de comprender, porque reflejan otras épocas, otras formas de pensar. Pero a lo largo del tiempo, la misma palabra fue purificando estas visiones, corrigiendo y madurando. Dios actúa con paciencia, acompañando nuestro crecimiento. Y esa palabra sigue viva hoy. Dios no habló solo en el pasado, sino que sigue hablándonos en el presente, en nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra realidad. Cada generación tiene que traducir el mensaje de Dios a su propio lenguaje, hacer actual la palabra, dejar que toque nuestra realidad, porque el Evangelio es vida en movimiento. La palabra de Dios no es solo algo que se escucha, es un encuentro. Cada vez que leemos con fe, Dios mismo se hace presente. Su palabra es como un sacramento, algo visible que contiene lo invisible. Dios está presente en esas palabras, detrás de la voz que las proclama, para salir a nuestro encuentro. Y aunque hable imitando al lenguaje humano, lo que nos comunica es algo más allá de lo terrenal, algo eterno. Al final todo se resume en que Dios se acerca al hombre, se rebaja para que nosotros podamos entenderlo. Su palabra se traduce a nuestro lenguaje, se adapta a nuestra forma de pensar, se hace humilde y sencillo. Como dice San Pablo,
Siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Dios se empobrece en sus palabras, se limita para poder llegar a nosotros, y con esas palabras tan humanas nos regala lo más divino que tiene, su amor. Así que la próxima vez que abramos la Biblia o escuchemos las lecturas en misa, recordemos que no son solo palabras de épocas antiguas, sino que es Dios mismo que nos habla hoy, en nuestro idioma, en nuestro tiempo, en nuestra historia, en nuestra vida, pero que también espera nuestra respuesta. Muchas gracias.